0. ¿Quién va a ser ese? El área de pasaje del flujo. Todo el flujo va a pasar por esta área y va a pasar por un área similar hacia afuera. Un área que va a tener una longitud LCB, que la tenemos entre un lado activo y el otro, entonces por LCB. Pero yo hacia acá voy a tener una distancia X, en donde las líneas de campo van a salir de allí y van a entrar acá, pero se van a ir dispersando cada vez más en el aire y yo no sé hasta dónde llegan. Entonces X es una indeterminación para mí. Estas líneas, como se están cerrando en el aire, podrán venir acá, acá, no sé hasta dónde. No sé hasta dónde llega esta distancia X a la que llega la línea que más lejos se va. Entonces, X no la puedo determinar. ¿Y esto dividido quién? La longitud de la línea de campo. Si yo sé que las líneas se cierran acá, tomaré el promedio de las dos primeras líneas. Si se cierran acá, el promedio de las tres. Si se cierran acá, el promedio de todas. Si no sé hasta dónde llegan, el promedio de qué línea tomo. Tampoco lo sé. Entonces eso es dividido una longitud L del camino, que también es indeterminado. Para calcular la permeancia no sabría cuánto vale el área sobre la que se cierra el flujo de dispersión, ni cuál es la longitud de una línea media. Entonces eso es lo que nos lleva a que, a partir de todas estas variantes, más el efecto de la indeterminación de la permeancia, geométricamente, tengamos que recurrir a modelos empíricos. Y esos modelos empíricos son resultados obtenidos ¿de qué? De la práctica, que nos permiten sintetizar en pocas expresiones cómo calcularlo. ¿Y cómo se va a calcular? Esto va a depender del tipo de rodamiento. Entonces vamos a hablar, primer tipo de rodamiento, arrollamientos monofásicos. Dejemos en limpio la expresión esta. Lambda CB igual a mu sub 0 por LCB por X sobre L, que sería la permeancia de cabeza de bobina, equivalente a la que calculábamos para ranura, que sería el X sobre L, pero que no sabemos ni cuánto vale X ni cuánto vale L. Nuestra incógnita es lambda CB. Entonces, para arrollamientos monofásicos, lo que la práctica nos dice es que LCB es aproximadamente 1,8 de T sub P. T sub P es el paso polar y lo podemos calcular. Y lambda CB es igual a un valor constante. ¿Lo tiene alguien por ahí a mano que me lo dicte? 0,15. Poniendo en X sobre L 0,15 y en LCB 1,8 de T sub P, tenemos calculado el lambda CB que estábamos buscando. Luego podemos tener arrollamientos trifásicos a cabezas concentradas. Aclarando que estos arrollamientos son de una capa en dos planos, porque eso les va a servir para cuando hagan estos cálculos. En este caso lo que se calcula es el producto LCB por lambda minúscula CB y es igual a 0,67 de LCB menos 0,47 de tau prima. Ya vamos a ver qué es eso. En otro caso podemos tener arrollamientos trifásicos a cabezas repartidas. Y acá aparecen los efectos de eso que vimos recién, si las cabezas eran concentradas, las cabezas eran repartidas, cómo se componían los flujos, que teníamos más o menos flujo de dispersión en más o menos cantidad de cabezas, los gráficos que habíamos hecho acá a la izquierda. En este caso, LCB por lambda minúscula CB es igual a 0,47 de LCB menos 0,3, me parece, de tau prima. Acá tenemos que aclarar, si las cabezas son repartidas, también son arrollamientos en una capa, que pueden ser en 2 o 3 planos. No, perdón, en 3 planos, sí o sí.
Y la otra es que podamos tener arrollamientos trifásicos en dos capas. ¿Qué son los arrollamientos en dos capas? Los imbricados con los ondulados que estudiaron en la máquina de corriente continua, que vuelven a estar de moda en estas máquinas, y que por ende pueden ser diametrales o acortados. Podrían ser alargados, pero nunca los vamos a hacer alargados. Y en estos casos, ¿a qué es igual LSB por lambda CB? 1,13. 1,13. Cita su L al cuadrado. Si yo le hago una corrección, le vamos a poner, porque después termina diciendo qué es lo que cita L, y es el factor de paso, que si el arrollamiento es diametral es igual a 1, y si es acortado, vale lo que vale según el acortamiento, cita al cuadrado por A. Y ahora vamos a ver qué son todas estas cosas. Cuando yo tengo un arrollamiento como lo que dibujaba recién, acá hacemos un arrollamiento distribuido en tres bobinas parciales. LSB, para los casos de una capa, en el monofásico es 1,8 de paso polar. LSB es la longitud en centímetros que tiene la bobina media, la cabeza de bobina media, medido desde la desembocadura de una ranura de la que sale a la desembocadura de la ranura en que entra. Esa longitud es LSB. ¿Qué pasaría si el arrollamiento fuera distribuido en dos bobinas parciales? ¿Qué longitud se toma? El promedio de las dos. La longitud de la larga más la longitud de la corta dividido 2. Yo le dibujé a propósito esta de 3 para poder marcar exactamente de qué se trata. Cuando es impar es la intermedia. Cuando fueran pares será el promedio. Eso es LSB. ¿Qué es lo que es tau prima? Si yo miro bien de frente mi inducido, en donde estoy midiendo la longitud de esa cabeza de bobina, medido a la altura H sería la altura de la ranura, la divido en dos, medido a la mitad de la altura de la ranura de la que estoy tomando la longitud LSB con respecto a la altura de la mitad de la otra ranura desde donde estoy tomando la longitud LSB en forma de arco de circunferencia. Esta longitud en centímetros, esto es tau prima. Es decir, LSB es una longitud en centímetro, en metro, en la unidad que esté midiendo, y tau prima también es una longitud en centímetros, en metros, en la unidad que esté midiendo. Es la misma distancia que tomamos LSB, ¿no? Es medido entre las ranuras desde donde sale y donde entra la misma bobina a la que me dé la longitud LSB. Si yo estuviese tomando un bobinado de solo dos bobinas parciales y lo tomara la mitad, tendría que calcular el de la bobina grande, el de la bobina chica y dividirlo en dos. Sumarlo y dividir, calcular promedio también. Es decir, si Q minúscula es igual a 2, tomo longitud promedio de cabeza de bobina y distancia promedio entre lados activos de las bobinas. O sea, el análisis es siempre coincidente entre una y la otra. ¿Qué me queda por ver? Tenemos tau prima, me queda por ver qué es cita alfa p cuadrado, lo hemos visto, ¿qué es A? Para esos arrollamientos, cuando ustedes los empiecen a trazar, tipo como hacían en máquinas de corriente continua, van a dibujar todas las ranuras y allí van a empezar a llegamos hasta ahí. Tenemos normalmente que el lado activo de la bobina sale alineado con la ranura y a una cierta distancia de haber salido de la ranura recién ahí se curva. Si nosotros tomamos las partes inclinadas y lo dividimos en la mitad esto, de manera que esto sea I y que esto sea I, esa distancia
con respecto al borde del inducido es la distancia A. Es decir, de la zona inclinada de la bobina dividimos en dos esa longitud y desde la mitad hasta el borde de la corona estatórica es lo que se llama, o donde se mide la longitud A, en donde A también va a ser una longitud en centímetros. Por eso le llamamos longitud. Si estamos midiendo en metros será metros, si estamos midiendo en centímetros será centímetros. Con todo esto determinado gráficamente, metemos los valores dentro de las variantes que tenemos para cada arrollamiento y tenemos cuánto vale LCB por lambda CB. LCB por lambda CB, LCB por lambda CB, LCB por lambda CB, LCB por lambda CB. ¿Para qué me sirve eso? Muy simple. Tengo esto. Como el flujo de dispersión de cabeza de bobina se cierra en el aire, conozco mu sub 0 y tengo la permeancia de cabeza de bobina. Conocida la permeancia de cabeza de bobina, ¿qué podemos hacer? Calcular la fuerza electromotriz de dispersión de cabeza de bobina y ahí vamos con nuestro análisis. SB', que es para una bobina, pero que va a ser igual a 4,44 frecuencia NB por el flujo de dispersión de cabezas de bobina máximo. Queremos calcular el flujo de dispersión de cabezas de bobina máximo. Si yo considero que mi bobina va a ser de cabezas concentradas, no de cabezas repartidas, acá tengo que multiplicar por Q. Q por B sub CB máximo por lambda CB. Y por 2. ¿Por qué por 2? Porque tiene dos. Porque la bobina tiene una cabeza anterior y una cabeza posterior. De la misma manera que la bobina tiene dos lados activos, porque recién en la ranura multiplicábamos por 2, tiene también dos cabezas de bobina. Entonces, si acá empezamos a armar nuestra ecuación, va a ser QB máximo es igual a NB por I máximo por lambda CB, que es mu sub 0, por LCB por lambda minúscula CB por 2. A I máximo lo vamos a reemplazar directamente por raíz de 2 por corriente eficaz. Y ya que estamos, recordemos que NB es igual a N sobre P por Q y que E sub CB, que es la fuerza electromotriz que yo quiero calcular, es igual a P por Q por E sub CB prima. Calculemos E sub CB total. Vamos a borrarlo de aquí al costado para que nos deje trabajar cómodo sin tener que agacharme tanto que ya las bolitas no me dan. Entonces, E sub CB para todas las cabezas de bobinas de toda la fase. P por Q por E sub CB prima. P por Q por E sub CB prima, que es 4,44 por F por NB, que es N sobre P por Q, por phi sub CB máximo. Phi sub CB máximo es Q, por ende aparecerá Q al cuadrado, por NB, que es N sobre P por Q, y aparecerá N cuadrado sobre P cuadrado por Q cuadrado, por raíz de 2, por la corriente eficaz, por mu sub 0, por LCB, lambda minúscula CB, y por un 2 más. ¿Qué podemos simplificar y agrupar acá? Q cuadrado se va con Q cuadrado, P del numerador con el cuadrado de P del denominador, 4,44 raíz de 2 por 2, 12,6. Entonces, E sub CB termina siendo igual a 12,6 por frecuencia N cuadrado, todo esto dividido P
por mu sub 0 por LCB por lambda CB minúscula por, acá solita, la corriente. ¿Qué quiere decir esto? E sub CB es igual a X sub CB multiplicado por la corriente, donde X sub CB, reactancia de cabeza de bobina, es 12,6 F n cuadrado sobre P, mu sub 0, LCB, lambda CB. ¿Preguntas? ¿Ya terminó? Sí. Hasta acá llegamos.